Benvinguts, benvingudes, és un plaer tenir-vos tots aquí junts. Moltíssimes gràcies, Jordi, per acompanyar-nos. Com han comentat, estem aquí des de Debat.org i Equip Europa, dues associacions de joves que també us convidem, els que no en formeu part, a participar-hi, a crear xarxa. Bàsicament, Equip Europa és una associació de joves apartidistes que defensem els valors de la Unió Europea i volem fer-ne la seva promoció i oportunitats. I després també tenim el Debat.org. Passo jo a presentar la nostra plataforma. Debat.org és una plataforma juvenil que es va crear a la Universitat Pompeu Fabra fa més de 10 anys ara i que té per finalitat fomentar el debat i també el pensament crític des d'una perspectiva plural en quant a ideologia. Llavors organitzem diversos actes que fomenten això, com són col·loquis, taules rodones i també organitzem debats electorals que són molt xulos i que us animem a participar quan hi hagi pròximes eleccions. Havent presentat una mica les dues organitzacions, us explicarem el format del col·loqui d'avui. Són 3 blocs de 30 minuts. El primer parlarem de la SOTEU, com ja ha comentat el nostre company Sergi. En segon lloc, sobre l'actualitat política de la Unió, què està passant amb la guerra, ha sortit reforçada o no la Unió Europea de la Covid, etc. I per últim, aprofitant que tenim un espai ple de joves, parlar una mica de quin és el paper dels joves a la política. Estem els joves interessats, se'ns escolta els joves. I per això començarem ara amb el meu company Francesc i també a cada bloc farem una petita ronda de preguntes en què tindreu un torn obert per poder preguntar a vosaltres els vostres dubtes, la vostra curiositat al Jordi. Genial. Doncs comencem amb el primer bloc, amb el SOTEU, l'estat sobre la Unió Europea, que no sé si els vau seguir ahir mateix, que es va presentar i ens van donar nova informació. Per també posar-vos en context, el SOTEU, bàsicament ho explicant abans, és el punt on fa la reflexió la presidenta de la Comissió Europea dels objectius que hem aconseguit aquest any i dels pròxims objectius. Hem vist que aquest any, i també voldrem comentar amb en Jordi, principalment saber una valoració des de la seva perspectiva de si hem assolit els objectius que ens vam proposar l'any passat i com veu els nous objectius que va tractar ahir, que bàsicament va parlar sobretot de la crisi energètica, de les sancions amb Rússia i Ucrània, la digital economy i la construcció d'una democràcia més justa a la nostra Europa. Llavors, primera pregunta que llancem, com valora l'estat de la Unión Europea y com veu els nous objectius? Vale, primero antes de empezar, brevísimamente, gracias por invitarme, gracias al Parlamento Europeo. Hace un trabajo extraordinario de difusión y muchas veces son como evangelistas en medio del desierto que les cuesta muchísimo que alguien les escuche y entonces yo quiero agradecerles el trabajo porque se lo toman muy en serio. En un contexto complicado de desinterés en general por la cosa política y más por Europa. Hoy mismo en la portada del País el SOTEU no estaba, por ejemplo. O sea, no estaba en la digital, que es la que gente mira. Hoy ya no estaba, ¿no? No había el impacto y el eco de... En España especialmente hay un desinterés por esto. Entonces, gracias por vuestro trabajo. A ti te conozco menos... Bueno, a ti, es decir, os conozco menos, pero a vosotros sí que os conozco casi desde que nacisteis, en los de debate, con Nacho Corredor, estaba en el Parlamento de Cataluña, estaba entonces allí de eurodiputado en 2010, y he visto nacer la asociación, he visto cómo sobrevivía a cuando Nacho se fue, y eso es complicado, y la gente, como sabéis, consolidado como un espacio de debate, muy plural, eso siempre lo reconozco. Yo he asistido a muchos debates en la Pompeu, casi siempre todos un poco moviditos, pero la verdad es que siempre nos habéis invitado, nos habéis dado una cordialidad estupenda y habéis hecho gala de esa pluralidad donde al final, oye, cada uno expresa lo que quiera, pero el respeto sobre los demás es bueno. Bueno, dicho lo cual, el debate de Estado de la Unión, que es yo creo, como lo llamamos allá, sí, es como el debate de política general y como es el debate del Estado de la Nación, pero fino. Porque en general la dinámica del Parlamento Europeo no es competitiva, es en general bastante colaborativa, incluso, menos la gente, los extremos de izquierda o extrema derecha, en general, entre otras cosas porque la Comisión está constituida por los 3 grandes partidos, el Partido Popular, el Partido Socialista, o el Grupo Socialista y el Grupo Liberal. Y entonces, en general, ya
la confrontación seria de oposición ya no se da. Entonces es un espacio realmente reflexivo y de inventario de lo que se ha hecho y de lo que hay que hacer, ¿no? Entonces es un buen momento para hacer ese estado de la cuestión, ¿no? El estado realmente de la unión. Von der Leyen, entonces, ¿ayer cómo fue? Bueno, en esa tónica de dónde estamos, qué ha pasado y qué tenemos que hacer con lo que va a pasar. Pero esto ya, como estamos así en familia, estamos así entre nosotros. Esto es mi opinión. Esto no, yo no vengo aquí yo tengo mi opinión de las cosas, ¿no? En general no vengo a sentar cátedra, no, es que esto, no, mi opinión, como espectador. Von der Leyen es muy buena en los momentos épicos. O sea, von der Leyen fue muy buena con la pandemia, realmente hace unas intervenciones extraordinarias, muy cargadas de contenido, de referencias, de fundamento, de esa épica que muchas veces echamos en falta a nivel europeo, que es como muy burocrático, funcionarial, y ella, que es Babel, o sea, es burbuja bruselense a tope, sin embargo, asumió en los momentos pandemia, 2019, 20, 21, y Ucrania, al inicio de la guerra, una posición realmente, no te voy a decir aquello de discurso que pasa de la historia, pero realmente sólida, ¿no? O sea, somos una unión de valores, somos una unión de compromisos y tenemos que estar a la altura. Entonces, eso durante la pandemia asumió un rol, y la Comisión asumió un rol muy potente en un contexto realmente complicadísimo, muy complicado. Yo creo que con el tiempo nos daremos cuenta los momentos tan peligrosos que vivimos y tan trágicos, ¿no? Con la muerte de tantos miles o centenares de miles o millones de personas. Y realmente la escuchabas y decías, hay alguien al mando. Cuando pasó lo de Ucrania, no era el debate, porque no hace un año todavía, pero cuando hubo la invasión rusa de Ucrania, ella tuvo, me acuerdo de un discurso muy emotivo en el Parlamento, mucho, en un momento muy complicado, con la intervención de Zelensky en directo desde Kiev, en un subterráneo escondido y tal. Y realmente aquello, una vez más, aquí hay alguien al mando, ¿no? Ayer ya hablábamos de política, en un contexto muy complicado, muy difícil, principalmente con una parte de responsabilidad alta por lo sucedido a raíz de la invasión en Rusia de Ucrania, pero también en un contexto que venía de antes, que esto es lo que algunos dicen, pero que nadie repite habitualmente, donde ya estaba viendo una cosa, se estaba torciendo, estaba ensombreciendo el futuro, ¿no? Probablemente también por las medidas que se tuvieron que tomar a raíz de la pandemia, la entrada de dinero público a lo bestia en el sistema y cómo eso ha presionado arriba los precios, la inflación, había ya problemas en la energía, en el suministro energético. Bueno, había una situación de problemáticas que la guerra, digamos, multiplica, impulsa, satura o amplifica, llamadlo como queráis, ¿no? Hasta extremos realmente con el tema de la energía muy bestia. No solo la energía a nivel eléctrica, sino fertilizantes, eso cómo ha afectado a la producción de la otra energía, que es la de las proteínas vegetales y animales, porque esto es una cuestión de energía. Estamos ahora mismo en un momento de energía. Es la guerra por la energía. Los recursos limitados. La energía es un recurso limitado. Las tierras raras es un recurso limitado. Estamos con unos bienes limitados y con una demanda que aumenta en todos los niveles, especialmente la energía, ¿no? Bueno, entonces estamos en el momento de energía, donde evidentemente hay una situación geopolítica que requiere un momento épico, pero también requiere de un momento de medidas concretas y de política, ¿no? Y de política dirigida al ciudadano. Entonces ayer, por ejemplo, von der Leyen, yo cuando estaba escuchándolo, cuando acabó, pensé, si esto lo escuchase el ciudadano que les ha pasado de pagar 90 euros el recibo de la electricidad a 180 y le ha pasado la hipoteca de 900 a 1.300, diría, bueno, ¿y yo qué? ¿Y de mí qué pasa, no? Está muy bien todo, si Ucrania, la mujer de Zelensky allí, una chica ucraniana tal, Ucrania para arriba, para abajo, todo bien, o sea, todo el mundo sigue con el compromiso por Ucrania, dijo razonamientos muy importantes, que no se iba a retroceder en las sanciones, que se iban a mantener, que no iban a doblarnos, todo bien, pero cuando tuvo que entrar en cómo decodificar la problemática
que vivimos ahora, altos precios de la energía, altos precios de alimentación, miedo al suministro, a la disponibilidad, y no es una cuestión de precio, es una cuestión de disponibilidad. Hay muchas veces que la gente confunde disponibilidad y precio. Tú puedes tener alta disponibilidad con bajos precios, o alta disponibilidad con precios altos, o no tener disponibilidad en los precios altísimos. Hay un problema de suministro real, a saber si vamos a aguantar las reservas, sobre todo en Centro Europa y Norte Europa, ¿no? Es decir, hay un problema muy serio. Y lo describió bien, pero no lo bajó al suelo. Bueno, pues menos mal que no nos miran mucho. Bueno, ya yo digo, en el Parlamento Español y en el Congreso Español, en el Parlamento, como la política es una mierda, pues ahí da igual, ¿no? Pero general, porque ni siquiera se reflexiona. Ese es el problema. Es decir, realmente la reflexión acerca de dónde estamos y qué se propone es que no se da casi la reflexión. Ya es directamente un pim pam pum tremendo. En el caso del Parlamento de Cataluña ya es ni eso. Pero el Parlamento Europeo, que sí que es un espacio de reflexión y propuesta, hubo reflexión, hubo propuesta, pero no se decodificó en un mensaje al ciudadano. En un momento donde, yo creo que por suerte, pero por desgracias, en este caso el plural modifica un poco la expresión habitual, hay un foco más de atención en Europa. Los que estamos allí todavía nos parece poquísimo, porque en realidad todo se decide allí. Todo lo importante, al menos. Pero no lo bajó al suelo. Y eso yo creo que fue un poco, no sé si es el resumen, porque tocó todo, o sea, tocó los tópicos, los típicos, lo necesario y lo obvio. Pero no entendió que en este momento hay una parte de la población que cuando mira Europa también espera que les hablen a ellos. Y eso von der Leyen ayer no lo demostró. O sea, aprobaríamos que hay los mínimos, pero con unos puntos de mejora. Mira, ayer hizo anuncios importantes, ¿no? El anuncio, por ejemplo, de las tasas, o como quieras llamarlo, ¿no? Impuesto, tasas a los beneficios extraordinarios. Yo creo que es un anuncio muy potente, ¿no? Por los 140.000 millones bueno, las previsiones de 140.000 millones. Muy importante que estos 140.000, 117.000 o 120.000 está sobre las inframarginales, es decir, que son sobre las renovables, que son las que están realmente, o sobre los beneficios de las empresas renovables, porque son las que están aumentando, tienen más beneficios, porque lo que está subiendo el precio es el gas, que es el último recurso, que este sí que está alto, incluso para las empresas que lo utilizan para la producción, pero como arrastra todo, realmente que está teniendo beneficios muy altos son, paradójicamente, las empresas de renovables, ¿no? Y ese es el anuncio, básicamente, ¿no? Ese es el anuncio importante, porque va a dotar de recursos, en principio, para poder, no revertir, pero sí intentar mitigar, paliar, limitar el impacto del precio de la energía sobre los hogares y las empresas, porque otra cosa, muchas veces no nos damos cuenta, Europa, que es una potencia industrial, hay una parte relevante de su industria que es electrointensiva, o sea, que requiere de muchísima energía, y eso te hace poco competitivo con otros países. Por ejemplo, ahora India, pues que está comprando gas y petróleo ruso, bueno, gas menos, pero petróleo ruso, por ejemplo, a precio, no de coste, pero a precio muy bajo, pues está beneficiando de energía, o China a precios más bajos que nosotros, y eso ya no solo afecta a las casas, que obviamente es lo más importante, ¿no? Sobre todo a las familias más con menos recursos, pero también afecta de una forma importante a la industria, ¿no? Y eso puede afectar al empleo. Es decir, estamos en un contexto extremadamente complejo, ¿no? Eso fue el anuncio probablemente más importante. Hizo un anuncio también que no se ha destacado mucho, que es el de la Comunidad Política Europea, como una especie como de paraguas para aquellos países que no pueden entrar en la Unión Europea, o cuyos procesos de entrada pueden estar más dilatados en el tiempo por su propia estructura económica, o de derecho, o de estructura, de derechos. Y eso es importante, porque es crear una especie de paraguas europeo político, ¿no? De debate político. Bueno, yo creo que hubo anuncios interesantes, pero yo siempre digo, la política, los ciudadanos tenemos que entender la política. Yo no puedo como ciudadano, o sea, yo tengo que entender qué se está diciendo. O sea, tengo que poder entender que se está hablando de mí, con independencia de mi estatus, si quieres, ¿eh? Pero en general yo tengo que poder entender O sea, ¿cuál es el resumen de lo de ayer? Pues hombre, yo si tuviese que hacer un resumen, diría, se va a agravar los beneficios de las empresas energéticas.
porque están recibiendo unos ingresos extraordinarios, caídos del cielo, como se dice, a costa de el bolsillo de los ciudadanos. El dinero se crea, se transforma, pero muchas veces sale directamente de las cuentas corrientes. Y eso ya no solo es un problema porque puedes tener problemas de llegar a final de mes, sino porque vas a consumir menos. Y por lo tanto vas a iniciar un proceso de depresión del consumo. Entonces, claro, eso nos va a afectar a todos, ¿no? Entonces, yo creo que la gran noticia de ayer, aparte de lo de Ucrania, que es todo bien, es esto, ¿no? Bueno, y después algunos anuncios, el tema del banco de hidrógeno y tal, pero bueno, yo creo que en general lo más importante de ayer Siguiendo es esto. el punto, me gustaría dar la palabra al público, ya que estamos hablando del sorteo, para saber vuestras intervenciones que queréis consultar con Jordi. De todas formas, quiero decirte antes de que lo pases, que yo entiendo, los del Parlamento Europeo hacéis trampa, pero aquí también vendría yo, aunque tenías al tío más tostón o la tía más tostón del mundo, yo vendría aquí también. Tenemos el micro Sí. por aquí, tenemos una mano y teníamos otra mano, ¿vale? Tienes que dejar a los Tres jóvenes. manos. Tienes que dejar a los jóvenes hablar, Ana Grau. 3 manos. Que tú y yo somos jóvenes, pero menos. No. No le llamas de usted, que si no, no le gusta. No le gusta, dile tú. Hombre, de usted, por favor. Buenas tardes. No creo que esté encendido. ¿O sí? No sé. Jolín, vale, perfecto. Pues mi nombre es Paula Vázquez, formo parte de Bat.org y mi pregunta va un poco relacionada por todo lo que usted ha comentado con el tema de la Unión Europea y cómo llega al ciudadano. He entendido que el mensaje es importante, que el mensaje es esencial y que personas como estamos muy metidos en el tema lo podemos llegar a entender. Pero una persona que realmente está observando que en su trabajo el aire acondicionado está a 26 grados porque pues, no sabe muy bien el porqué, es como, ¿cómo voy a entender ese discurso? Mi pregunta va relacionada un poco de el tema de la descodificación que has comentado. ¿No iría más relacionado con que lo tendría que realizar España como país? Quiero decir, el mensaje lo da la Unión Europea, pero quien lo descodifique sea España como tal, como un comunicado. Creo que la Unión Europea en este aspecto no sé, esa sería como mi pregunta, de ¿realmente tiene que ser la Unión Europea quien descodifique este mensaje? Porque claro, el problema está en que en España, por ejemplo, no puedo hablar de otros países porque no tengo conocimiento, pero en España sí que sé que la Unión Europea como tal es algo como muy desconocido. Ya, pero es que quizás sea el problema. Y no te lo digo porque yo ahora esté allí, como que a lo mejor un poco sí. Pero es que cuando estás allí, primero que la Unión Europea es una cosa así como, la Unión Europea es un conjunto de instituciones y es un proyecto, ¿no? Es una unidad política. Pero es como España. Bueno, España depende. Pues España tiene una división de administraciones con responsabilidades y competencias diferentes, algunas exclusivas. Es decir, está bien, y entiendo lo que dices, ¿no? Europa, España, pero las instituciones europeas, en este caso el Parlamento, con la Comisión, que digamos que es el gobierno, es una estructura que, eso la sabéis, ¿no? Que es diferente a la de un Estado. Porque esta es una construcción política diferente, compleja, singular, que tiene una estructura, un juego de equilibrios. Pero en el fondo ayer era el Parlamento Europeo, que está electo por los ciudadanos, que tiene unas competencias exclusivas, unas competencias compartidas, y tiene una capacidad de colegislar. Y la Comisión, que es el gobierno ordinario, ¿no? Bueno, y la Comisión vino, cuando cada su presidenta, en un debate que tiene como objeto explicar la política que la Comisión, el Parlamento y el Consejo articulan durante el tiempo, ¿no? O sea, y vino al Parlamento. Entonces, ese es un espacio político que no hay pedagogía acerca de que eso existe, que es un nivel de administración más. Pues es muy sencillo. Tú entras, por ejemplo, en El País y ves. Digo El País no porque me tenga fijación, ¿eh? Pero no, es igual, cualquiera, supongo La Vanguardia también, no lo sé. Y verás, España, antes era Nacional, ahora ya no la ponen, Nacional, España, en algunos sitios ya está Español, Internacional, y después Cataluña. Aquí en un diario pues era Cataluña, España, Internacional, y no sale Europa. Y dices, ¿pero cómo puede ser? Cuando el 70% de la legislación básica se decide allí. O sea, ya no es una cuestión de que te guste más o menos, a mí me puede gustar, yo qué sé, pero es que allí se decide políticamente. Entonces, ¿quién tiene que codificar eso? La institución, porque se dirige al ciudadano. ¿Por qué? Porque tiene diputados electos.
Porque a mí me eligieron en unas elecciones al Parlamento Europeo. Que la Comisión en esa campaña hizo una campaña muy directa. El Parlamento Europeo es tuyo, es tu Parlamento también. Entonces tenemos parlamentos múltiples en función de las competencias, el europeo, el Congreso de los Diputados, o bicameral en este caso, y los parlamentos autonómicos. Pues eso es una realidad política que tiene cada uno de ellos que comunicar al ciudadano. Entonces, pues si no entraríamos en qué, porque en competencias compartidas, sí, pero oye, si queremos construir una Europa política, tiene que tener instrumentos políticos. Instrumentos de representación democrática que el ciudadano entienda como suyos. Lo que no puede ser es que... Bueno, ¿cómo se llama el portavoz del Grupo Popular Europeo? ¿Quién lo sabe? El portavoz del Grupo Popular... o el portavoz. Bueno, sí, el presidente del Grupo Popular Europeo. Que levante la mano. ¿Quién lo sabe? Uno, venga. No te lo vine a preguntar, por si acaso. Socialistas. ¿Cómo se llama? Muy bien, porque tú eres socialista, ¿a que sí? Ajá. Broma. Bueno, vale, uno. Es igual, tres. ¿Quién del Congreso de los Diputados? ¿Quién es el portavoz del PP? O el portavoz, el presidente. Ajá, igual los pillo ahora, pero... ¿Quién es? Muy bien. Pero bueno, lo sabemos, ¿no? Más o menos. Puede haber alguien que no, porque viva en su mundo, no virtual todavía, pero cuando llegue el metaverso, pues le dará igual todo. Pero en general, pues... hay un conocimiento más o menos básico de cómo funciona, ¿no? Yo estoy convencido que si yo vengo aquí y os digo, decidme qué es Renew Europe, ¿quién lo sabe? Va. ¿Quién sabe qué es Renew Europe? Que levante la mano. Va, sin miedo, hombre. Que para beber no tenéis. Venga. ¿Cuántos? Más alto. Que parecemos los diputados votando a última hora. Bueno, claro, es como si aquí preguntase quién es Vox y no levantaseis la mano. ¿No? Pues el tercer grupo ahora en el Parlamento. Pues somos el tercer grupo y se llama Renew Europe, porque lo de los liberales lo tenemos que decir porque nadie lo entiende. Pues ese es un problema, porque hay una falta de conocimiento básico y si empiezo a preguntar por nombres de comisarios, bueno, y si salimos de aquí a la calle, eso ya es... Bueno, pues ese es el problema. Entonces, ese es el problema nuclear, que a la gente no se le explica, bueno, no se nos explica, pero en general, ¿cuál es el funcionamiento ordinario de la estructura del reparto del poder administrativo y legislativo en el cual vivimos y como ciudadanos dependemos? Y a veces ves debates en el Congreso, yo veo debates en el Congreso y digo, ¿pero de qué están debatiendo? Si esto no depende de ellos. Y debaten de temas que no tienen prácticamente competencias. Y están debatiendo ahí con unas peleas y digo, pero si el problema es que no habéis hecho la transposición de la directiva, pero bueno, no sé qué estáis debatiendo. Porque la gente no lo sabe. La gente se piensa que todo pasa por el Congreso y no es así. Entonces, a la decodificación no. Cada institución tiene que ser capaz de llegar al ciudadano porque depende de él. Entonces, hay un problema de comunicación y hay un problema de información básica que no depende de la institución, que depende del contexto mediático, político y cultural de cada país. No sé si me he explicado. Estoy totalmente de acuerdo. Lo único que... Uy. No, es para dar también palabra al... Di. Lo único que... No, porque es también respetar los otros bloques. Disculpad. No, lo único que donde veo el problema es que no creo que la solución esté en un discurso de una persona. Creo que esto se tendría que lanzar. No estábamos hablando de eso, ¿eh? No. Yo siempre digo que todo el mundo tiene que hacer su trabajo. Lo escuchen, no lo escuchen, tenga una audiencia brutal o no. O sea, tu trabajo como presidenta de la Comisión Europea es dirigirte también a tus conciudadanos. Y eso ya, que llegue o no, pero el tuyo es saber, porque yo siempre digo, mira, un responsable político que no entiende que sus decisiones acaban afectando no a estadísticas, no a números, a personas con nombres y apellidos, con familias, con problemas, con inquietudes, con sueños, con pesadillas, con todo eso. Entonces, sí, cuando uno pierde incluso en la verbalización de su propuesta política, el dirigirse, el apelar al ciudadano, es fácil a veces no tener en cuenta. Y muchas veces lo tienes que tener en cuenta y la medida le va a fastidiar. Y a veces es difícil explicarlo, ¿no? Pero refléjalo, díselo. O sea, yo creo que muchas veces, mira, te voy a poner un ejemplo tonto. Ahora en Suecia, ¿no? Ha ganado
pues, no sé al final cómo es el último recuento, pero está a punto de ganar, si no ha ganado, el segundo partido, se llama el Partido de los Demócratas, que Demócratas, es la ultraderecha en Suecia, que fueron muy listos, se cambiaron el nombre y, bueno, pues mira. Pero es que en Suecia hay un problema real de inseguridad, ha habido un aumento de la inseguridad, un problema, hay un conflicto en las calles, en muchos barrios de las grandes ciudades con la inmigración. Y es real, es un problema real. Otra cosa es, tú cómo crees que eso se soluciona, ¿no? Pero cuando tú niegas el problema, y cuando tú no te diriges a la gente que lo vive y le dices, oye, sí es cierto, hay un problema de aumento de inseguridad, sí es cierto, hay un problema de que está poniendo en cuestión nuestros valores, sí es cierto, algo ha pasado y tenemos que corregir cosas, porque esto no puede seguir así. Porque no podemos ver cercenar tus libertades y vamos a ponernos manos a la obra. Y otros dirán, hay que echar a todos los inmigrantes. Y dirás, no, eso no es la solución. Pero como digas que no hay un problema, es que el problema es que sí lo hay. Y la gente que lo sufre dice, es que encima ni me habla. Pues entonces tienes que hablar a la gente, ¿no? Aunque no te escuchen. Pero eso ya no depende de ti. Pero ¿verdad que estamos hablando hoy de lo que dijo von der Leyen? Y si von der Leyen lo hubiera dicho, te puedo asegurar que yo, de hecho, la voté. O sea, que no tengo ningún problema con von der Leyen. Hubo compañeros míos que intentaron hacer una moción de censura hace 2 meses. Y yo voté en contra. O sea, hay que decirte que no tengo ninguna versión por ella. Y te repito, le he puesto en valor su perfil político. Pero yo creo que ayer no se dirige a la gente. Era un contexto donde la gente, en teoría, le estaba escuchando. Y eso a mí no me parece bien. Nada, seguimos con... Habían 2 palabras... vamos un poco mal tiempo, si podemos ser breves. Para agilizar, en este turno de palabra será la última pregunta, entonces en los próximos bloques sí que intentaremos reducir quizá las preguntas de los moderadores y daros más tiempos. Que hablo mucho, no te preocupes, sí. Aquí hemos venido a escucharte, así que encantados de que hables. Ya, pero hay que dirigirse a la gente, pero no enrollarse tanto. Eso también es la economía del lenguaje es buena. Bueno, pues adelante cuando... Bueno, nos alegra ver que hay batalla por el micro. Es una buena señal. Antes de todo, gracias por venir, Jordi. Ha hablado un poco como de desconexión política entre el Parlamento Europeo y los ciudadanos. Yo personalmente creo que son deberes vuestros, o sea, creo que puede ser que el ciudadano no sepa, pero creo que a lo mejor falta información por parte vuestra. En las últimas semanas, Europa ha propuesto una tasa para las empresas eléctricas, usted lo ha comentado. Aún no se sabe claro, usted ha hablado sobre beneficios extraordinarios. Yo, que soy un poco más técnico, aún no tengo muy claro si es sobre ingresos o sobre beneficios, pero bueno, eso es cosa de frikis ya más. Yo le iba a preguntar que parece que en el Parlamento español, en el Congreso de los Diputados, hay problemas con esa tasa. Parece que tenemos a una parte de la derecha española que no está muy de acuerdo con ello y a una parte de la derecha europea pues que incluso lo propone, ¿no? Yo le quería preguntar, hablando de desconexiones, si ve desconexión entre el Parlamento Europeo y el Congreso de los Diputados español. Mira, para empezar... Entiendo lo que dices, pero eso es un poco injusto. Mira, el Parlamento Europeo probablemente sea la institución de representación democrática que más programas de acercamiento de la institución a los ciudadanos tiene. Yo, por ejemplo, este año tenía para subir como unas 180 personas, 150 personas. He subido gente de universidad, he subido gente mayor, he subido y son programas específicos del Parlamento. Esto que estamos haciendo es un programa específico. ¿Tú conoces a alguien que haya ido al Congreso, invitado en un programa del Congreso para ver a su institución, representación? ¿O has visto algún programa del Congreso de los Diputados o del Parlamento de Cataluña, más allá de ir allí a que te expliquen y te programen? ¿No? No, sí, pero me refiero... pero yo insisto, eso no significa que funcione. Lo que quiero decir es que la institución tiene la intención, pero es una institución... Oye, yo tardo 2 horas en venir en avión, 2 horas y pico. Entonces, a ver, no está aquí al lado. Y se dirige a 27 estados y a 400 y pico millones de personas. Entonces, pero tiene la intención. O sea, la verdad es que allí hay mucho interés por hacer llegar. Hay muchos programas. Con la gente joven anualmente o semestralmente hay reuniones específicas de gente joven para hablar de Europa y se va a Estrasburgo, se va a Bruselas. Es decir, ¿es suficiente? Pues probablemente no, obviamente no. Pero probablemente sea la institución que más lo hace. En cuanto al dilema que tú planteabas, mira, es que hay un problema. Todo parece lo mismo, pero en política
es bueno ver qué dice. O sea, lo que propuso el Partido Socialista era una chapuza jurídica de marca mayor. Es tan chapuza que van a subsumirse a lo que ha dicho el Parlamento Europeo. ¿Por qué? Porque lo otro, hubiera ido a la Constitución, lo hubieran tumbado. Pero porque estamos en un contexto donde hay una parte del gobierno que tiene un déficit legislativo muy serio. Y no lo estoy diciendo como una crítica ideológica. Lo estoy diciendo porque no saben legislar. Creen que lo que a ellos les gustaría o creen se puede hacer, y no todo, o no de esa forma y no así. Entonces, es muy importante porque es el titular de vamos a grabar los ingresos extraordinarios, ¿vale? Pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿Con qué base jurídica? Porque esto no es, de momento, esto es una democracia liberal con unas estructuras, ¿no? Con unos derechos y no sé qué. Entonces, cuidado con esto. Porque puede llegar un momento que esto que estás haciendo te cueste el triple. Y si queréis os pongo el ejemplo de cuando se suspendieron las ayudas a renovables, que nos acabó costando el doble. Y es muy bonito, ¿no? Se acaba no sé qué, no sé cuántos. Sí, pues patapum. Entonces, ¿qué ha hecho el Parlamento Europeo? Una propuesta realista, temporal, extraordinaria, con base jurídica y sobre los beneficios. Porque la facturación, vamos a ver, es lógico que nunca ha tenido una empresa y nunca ha facturado. Pero tú puedes facturar mucho y tener pérdidas. Y puedes facturar mucho y haber facturado más que hace un año y ganar menos. Entonces, ¿sería justo aplicar un impuesto extraordinario más allá de lo que se tributa habitualmente a alguien que ha facturado más pero tiene menos, el mismo beneficio o menos? Pues no, ¿verdad? Entonces, como eso se sabe, y allí, pues, von der Leyen es de derechas, esta señora, es una demócrata cristiana, o sea, campeonato. Y ayer insistió varias veces en un concepto, la economía social y de mercado. Dentro de la legalidad. Entonces, cuando tú quieres aplicar una medida difícil, pues digamos, te puedo asegurar que las empresas energéticas contentas están tirando a cero, tendente a cero. Pero tienes que saberlo hacer para que no te salga el tiro por la culata. Bueno, entonces, es un problema de que la derecha española, Ciudadanos, votó en contra de lo que propuso el gobierno, pero no porque no creamos que sea, no solo el PP, no, nosotros también lo hicimos. Y hoy, como sabía que iba a venir aquí, lo he preguntado, porque yo bastante tengo con aquello como para seguir lo que pasa en España. Y les pregunté, oye, ¿qué pasa con esto? A Edmundo Val. Tengo aquí su WhatsApp. Y me dice, bueno, WhatsApp y el informe que me ha pasado. Técnico-jurídico, porque otra cosa no, pero Edmundo, de técnicas jurídicas, hace un rato. Y me dice, Jordi, es que era una chapuza. Me ha hecho otra cosa, pero... Sería infumable aquello. Dice, esto totalmente de acuerdo, no hay ningún problema. Porque es legal, se ajusta a derecho, se puede hacer. ¿Qué pasa? Pues que el gobierno acabará aplicando eso. Bien, si no pasa nada. Pero, ¿cuál era el mensaje político? Los que se han opuesto... ¿Qué pasa? Que el PP no estaba diciendo el argumento este. El PP era no. O sea, realmente el PP... Yo no voy a hablar ahora en nombre del PP, pero el PP era no a un impuesto. Daba igual sobre qué. Era no al impuesto. Pero el PP europeo no es el PP español. El PP europeo es el PP europeo. Es decir, todos los países europeos. Con una presidenta que es del Partido Popular Europeo y con una mayoría, no una mayoría, pero con más comisarios. Oye, y cuando tú estás en el gobierno y no estás en la oposición que te permite hacer la demagogia que te dé la gana, cuando estás en el gobierno de la Unión y ves lo que viene por delante, que lo que viene es muy feo, y tienes que tomar decisiones que a lo mejor no cuadran con lo que ideológicamente parece que eres, ¿no? Bueno, pero lo hacen bien. Y allí se hace bien. Porque otra cosa no. Pero allí la técnica legislativa, oye, es alucinante. Bueno, pues por eso hay esa disonancia. Pero porque algo que se parece mucho, a veces pones una coma o una misma frase y cambia radical, ¿no? Todos lo sabemos eso. Y el orden de los factores a veces altera el producto. Bueno, pues eso es lo que ha pasado. A la necesidad de grabar un beneficio extraordinario en un contexto donde las familias están viendo cómo pierden poder adquisitivo, pues hombre, eso es evidente. Y a que no le guste, pues mira, que recurra tú. Vamos a hacer, ¿no? Eso. Un segundo, por favor, que te hacen llegar el micrófono. Perdón.
al hilo de lo que acabas de decir, yo tengo una pregunta muy concreta. Precisamente el otro día nuestro candidato, bueno, yo soy diputada de Ciudadanos al Parlamento, nuestro candidato a la alcaldía de Santa Coloma, Dimas Grajera, ha denunciado que hay barrios enteros de Santa Coloma donde Endesa está provocando apagones, vamos a decirlo así. O sea, hay apagones que la compañía no es que provoque, no me he expresado bien, sino que no es muy diligente reparándolos. Claro, si sumas eso con el impuesto, son 2 y 2. Yo creo, yo vengo del periodismo, creo que es la típica cosa, Jordi, que de algún modo da la razón a lo que tú decías, que no es meramente que tú te opongas a lo mejor a un impuesto porque no la letrita o no te gusta la tinta, sino porque si no se hacen las cosas bien puede pasar esto, pregunto. Bueno, no, el problema de Endesa en Cataluña o Endesa, en general de la red eléctrica en Cataluña adolecía de problemas de inversión y mantenimiento. Por eso cuando a veces... Pues, bueno, pero eso digamos que es otro nivel. O sea, porque al final no os penséis, por ejemplo, las infraestructuras en España en general son de muy alto nivel. Hay, por ejemplo, tendidos redes eléctricas en países que dirías, ¿cómo puede ser? Pues mira Estados Unidos, que están sin suministro de agua potable en estados enteros, pero en muchas zonas, y con redes de suministro eléctrico que las ves que están en postes de madera, cuando es cae una nevada que se va a tomar por saco. Es decir, pero bueno, pero eso no quita que tú tengas que exigir a las compañías que hagan un mantenimiento de las inversiones. Pero eso no tiene nada que ver, porque realmente todas las compañías están teniendo unos beneficios extraordinarios. Todas, más o menos, pero todas, porque al final todas son muy pocas y todas generan electricidad con gas, o casi todas, y todas generan electricidad con renovables. Y con nucleares, y con eólicas, y con termosolares, o sea, y con solares. Entonces, básicamente son las mismas. No es que estemos a por unas, no. Porque básicamente el pool eléctrico en España, casi todas las grandes empresas tienen una capacidad de generación ajustada al mix eléctrico. Genial. Pues nada, podemos introducir hablando de la energía el segundo bloque, Sí. si os parece. Vamos a empezar con el tema de actualidad. Entonces, bueno, la situación de la Unión Europea, creo que uno de los puntos fundamentales ahora mismo, tú ya lo has comentado diversas veces, es la energía. ¿Qué está pasando con la energía? ¿Qué pasará con la energía en el futuro? Desde la Unión Europea se ha propuesto un nuevo plan, ¿no? Repower EU, que lo que intentará es hacer que la Unión Europea sea menos dependiente de todos los combustibles fósiles rusos. Y para ello lo que se va a hacer es invertir en energía renovable, dar una apuesta grande por este tipo de energía, que ayudará también a su vez pues, a esta transición ecológica hacia la que Europa mira. ¿Cómo valoras este plan? ¿Qué viabilidad crees que tiene y cómo crees que puede revertir en positivo para la ciudadanía y para la Unión como tal? Bueno, esto para que veáis es un ejemplo de... O sea, de cómo estamos viviendo unos tiempos extremadamente convulsos y donde se están acelerando muchas cosas y que son extraordinarios para vivirlos. Son momentos realmente de rótula. En la historia no hay tantos momentos de rótula. Estos donde hay procesos de transición que van a transformarlo prácticamente todo. O sea, estamos en un momento donde cuando lo miremos de aquí a 15 años diremos, hostia tú. Bueno, y esta comisión en el 2019 se marcó como 2 grandes objetivos, que la gente se reía mucho. El tema del Green Deal, que básicamente era transición digital y transición verde, ¿no? Básicamente. Y ahí estaba toda la reducción en los combustibles fósiles. Empezó por las emisiones de gases de efecto invernadero, pero también por problemas de dependencia energética. Sin embargo, en paralelo, Alemania estaba construyendo, Rusia y con Alemania están construyendo el Nord Stream 3 para seguir alimentándose de gas. Porque gas hay dos, no sé, GNL, gas no licuado, y GLP, el gas licuado. Bueno, entonces, es un ejemplo de una buena planificación global con un desastre geopolítico de magnitud estratosférica. ¿Por qué? Porque Europa, si uno lo piensa bien, es uno de los sitios del mundo más desolados. Probablemente porque hemos consumido todos los recursos, también es cierto, ¿no? Pero en general es un continente que ha hecho de sus déficits su oportunidad, ¿no? Entonces, Europa es dependiente de la energía.
Y ha sido, ya necesitado energía desde el inicio de la industrialización, pero especialmente desde el siglo XX, cuando se empezaron a utilizar todos los combustibles fósiles, gas, petróleo, ya de una forma muy intensiva, especialmente el petróleo, ¿no? Bueno, es deficitaria totalmente. Entonces, vive de la importación de combustibles fósiles. Y todo fue muy bien hasta el 73, cuando la primera gran crisis, porque teníamos una energía prácticamente ilimitada y muy barata, y pasamos de tener una energía muy abundante, pero no tan barata. Y se ha ido produciendo un proceso de percepción de que es necesario cambiar la matriz de generación eléctrica, ¿no? Eso unido al debate sobre el cambio climático, sobre la necesidad de reducción de emisiones y tal. Bueno, y Europa estaba en el buen camino. Estaba en el buen camino con unos plazos que cada vez se iban acortando más para intentar llegar a la neutralidad energética, a la neutralidad de emisiones y a conseguir emisiones cero, con lo cual significaba una capacidad de producción de energía eléctrica no vinculada a combustibles fósiles. Y ahí se estaba, ¿no? Con dificultades, con diferencias, con errores estratégicos, como por ejemplo las centrales nucleares, que son unas cosas más terribles, que también cuando analicemos con el tiempo, porque si tuviéramos una parte de la matriz nuclear, pues cosas de estas no estarían pasando. Desde luego, o sea, ahora mismo, mira, no lo sé. Si ahora entramos en cómo está produciendo Alemania ahora mismo electricidad, si me permitís, si tuviese un poco más de tiempo, pero vamos a hacerlo en directo. Los últimos 4 meses, siempre que he entrado, lo primero es gas. Lo primero es carbón. Mira, ahora mismo eólica, la semana pasada estaban bajísimos porque no había viento. Lo segundo es carbón. Esto no os engaño, ¿eh? Sí. Confirmamos que es Entonces, cierto. cuando vas con un Mercedes-Benz GL no sé qué, eléctrico, que te ha costado 80, 90, 120.000 euros y en Alemania te paras en un poste supercharger de estos y lo metes a la electricidad, si viéramos el hilito ese de donde sale, te ves un pedazo de chimenea que está echando, vamos, que flipas. Claro, eso no es sostenible. ¿Por qué? Porque les dio por centrales nucleares. Mientras los rusos construían más, a pesar de tener los movimientos ecologistas financiados por los rusos, decían que había que centrales nucleares. Porque eso es así. O sea, esto es lo que hay. Como los militaristas allí, que no son militaristas, ¿no? Los pacifistas de aquí, que allí son militaristas. Bueno, o sea, estas cosas. Yo no soy pronuclear, ¿eh? Cero. Pero cuando... Es como decía, pues es que yo, no sé, yo no puedo ser no nuclear, pero si yo no puedo depender energéticamente de Rusia, porque era una cuestión de tiempo geopolítico, de que Rusia utilizase geopolíticamente la dependencia mayoritaria de gas de Europa. Entonces, cuando tú quieres ser un actor global, si te da lo mismo, si quieres ser Andorra, da igual. Pero si tú quieres ser... Andorra, con todo respeto a esos andorranos, ¿eh? Pero me refiero porque si a ti te da lo mismo tu rol global, pues lo mismo. Pero si tú quieres un actor global, tú no puedes tener dependencia de un oponente, no voy a decir un adversario, de un oponente. Para mí China ahora mismo no es un adversario, es un oponente global que trabaja por sus intereses y lo hace legítimamente, pero tú tienes que trabajar por los tuyos. Pero tú cuando dependes del 90% de la importación de litio, de la producción de litio china, porque tú resulta que aquí tú no quieres procesar litio porque es contaminante, el día que tengas todo lleno de baterías y digan los chinos, pues ahora no te las vendo. Ahora no te vendo litio. ¿Qué ahora qué hacemos? Ay, pero es que yo no quiero procesar litio. Ah, no, pues no, ya lo proceso yo, no, que no me importa. ¿No? Claro, es que es muy bonito el por la vida de guays. No, es que yo no quiero nucleares, yo no quiero litio, yo no quiero procesar no sé qué, yo no quiero procesar tierras raras, yo no quiero hacer una mina de uranio, yo no quiero fracking. Bueno, vale, muy bien. Entonces tú exactamente cómo crees que cuando le das a un botón sale la luz. El tío es pedaleando. Ah, y tampoco quieres molinos eólicos porque ensucian el paisaje. Y dices, bueno, pues tú, exacto, pero vale, muy bien. Y no quieres centrales térmicas y no quieres nada. Entonces, aquí tendríamos que estar ahora mismo todos en bicicletas estáticas dando a los pedales para tener esto. Porque todo no puede ser. O sea, que de verdad que es muy bonito ir por la vida diciendo no a todo. Yo recuerdo, bajando de Manresa, cerca de Monistrol, bueno, lo habrán borrado supongo, ¿no? Pero durante mucho tiempo había una pintada que ponía no a tot. Cosa que a mí se me fascinaba muchísimo, porque me parecía muy nihilista, ¿no? Es decir, una cosa, pues, no a todo a mí me parece genial. Pero cuidado, ¿eh?
Cuidado porque no, es peligrosillo esto, ¿eh? Entonces, ahora los rusos han hecho así. Yo me imagino un tío muy grande haciendo así. Y hemos pasado de 40% de importación de gas ruso al 9%. Y queridos amigos, ¿dónde creéis que viene el otro 31%? Y estás en Alemania y no tienes plantas de regasificación. Porque claro, una planta de regasificación, si me están dando el gas ruso a precios de risa, pues claro, ahora tienen un problema, que cómo llenan las reservas. Sí, claro, pero es que no tienen plantas de regasificación. Y pagando. Pero ¿sabes qué pasa? Que ahora que estamos comprando, yo cuando venía de Estrasburgo estaban llegando metaneros a lo bestia. Pero ¿sabéis cómo sale una buena parte de ese gas? De fracking. Ah, fracking, ¿eh? ¿He oído fracking? Pero aquí no. Ah, en Nuevo México sí, ¿no? Para que tú te calientes en tu casa, no tú, yo. No nos importa, porque no, esto no es en Nigeria, ¿eh? No. Yo he estado este año en Nuevo México, en Arizona, y veías unas cosas más raras. Yo veo unas cosas rarísimas. Y miro Google Maps y ponía planta de fracking, no sé qué, digo, joder. Claro que eso es malísimo el fracking. Pero claro, si no quieres fracking. Ah, entonces dicen, pues consumir menos. Bueno, pues nada, oye, volvemos al Paleolítico superior. Y espero que no seamos muchos, o sea, que moramos el 95% de la población global, porque si no tenemos que quemar madera para hacer fogatas, ¿no? ¿Qué haríamos? O no viviríamos en ningún sitio que tuviésemos o comeríamos crudo. Es decir, más allá de la tontería ahora esta última, ¿no? Que le quita casi todo el valor al resto. Pero la verdad es que estamos en un momento complicado, porque hemos dependido de, en el caso del gas argelino, que también está haciendo una estrategia geopolítica muy potente con España, y de gas ruso, que era una cuestión de tiempo. Entonces, para ser independiente en este mundo, o ser soberano, o llamadlo como queráis, ¿eh? Porque en Europa se habla de la soberanía estratégica, de la autonomía estratégica, de bueno, estos palabrejos que se inventan. Está bien, ¿eh? Reflexionar sobre ellos, pero para ser independiente, lo es de dos maneras. Uno, hacerlo mal, ya sabemos cómo acaba, o hacerlo bien. O sea, hacerlo mal es decir, no, volvemos a la autarquía. O sea, es imposible eso. Entonces, paradójicamente, ser independiente significa a día de hoy tener múltiples dependencias. Es decir, la capacidad de escoger y tener redundancia en la necesidad de suministro. Y en eso se va. Porque hay un problema, hasta que no seamos capaces de almacenarlo, y para eso, una de dos, o hay un aumento de la capacidad de almacenamiento de las baterías, una reducción del precio, o avanzamos rápidamente hacia el gas, hacia el hidrógeno, o si no, con las renovables tenemos un problema de cuando no sopla el viento y tú tienes un aporte del 30% de tu capacidad de producción en eólica, pues no la tienes, y ¿cómo la nutres? Y para eso están las nucleares, que te permiten mantener un porcentaje muy estable en el mix eléctrico, que te permite oscilar. Entonces, tener más electricidad o menos un nuclear es fácil, a no ser que lo que le pasa ahora a los franceses, que tienen muchas en parada técnica, o algunas que han tenido que parar por problemas de agua, por el tema de la sequía. Pero te permite una autonomía. Pero cuando no tienes eso, estás fastidiado. ¿Qué hay que avanzar? Hacia una autonomía estratégica, una autonomía en la capacidad de generación y una diversificación de los proveedores de energía hasta que tú, en este proceso de transición, puedas generar la energía que tú necesitas sin depender de terceros. Y eso, pues bueno, eso es un periodo que la guerra pues nos ha acelerado y nos ha puesto ante nuestras contradicciones. Genial. Bueno, vamos a dar pie al público para que haga sus preguntas. Las preguntas de este bloque es de actualidad, con lo cual no tiene por qué ser preguntas sobre energía, podéis hablar tanto de guerra, nuevas tecnologías, etcétera. Tenemos una mano por aquí, ahora la compañera te trae el micrófono y por aquí otra más. Y tres. Hola, me llamo Adrià Rubinat, estudiante de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Barcelona. Más energía. Perdón. Más energía, venga.
Me llamo Adrià Rubinat, soy estudiante de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Barcelona. Mi pregunta es que desde la creación de la Unión Europea y ya desde las 3 comunidades siempre hay como esa discrepancia entre aprofundizar, ¿no?, en lo que sería la integración europea y por otro lado la expansión de la Unión Europea, ¿no? Mi pregunta era ¿qué opinas tú sobre que ahora se inicien ciertos movimientos políticos, veremos cómo terminan, para que más estados europeos puedan entrar dentro de la Unión? ¿Cuál es tu opinión? Y sobre todo también en referencia a Ucrania, si eso es viable para la Unión, porque... A corto plazo no. No. O sea, entrar en la Unión Europea significa tener, digamos, eso ya lo sabéis, ¿no? Entonces, ahora mismo Ucrania no cumple eso. Por eso se le ha dicho a Ucrania de entrar en el mercado, en la Unión Aduanera. O sea, no se le ha ofrecido, porque eso... No, tú tienes que... O sea, Ucrania era un Estado que no cumplía estándares democráticos. Pero Ucrania lo ha invadido un país y tiene el derecho a defenderse como un país soberano, pero Ucrania tenía muchos déficits estructurales en su propia estructura democrática. Entonces, Ucrania, yo creo que esto puede ser, espero si todo acabe rápido, va a haber un proceso donde va a necesitar centenares de miles de millones de euros en la reconstrucción, y eso le va a poder ayudar, y espero, para que eso se gestione bien y construya unas estructuras democráticas y su economía sea capaz de integrarse. Entonces, el tema de los Balcanes Sur pasa un poco lo mismo. O sea, ya no es tanto una cuestión solo de que tú consideres que la Unión Europea tiene que estar ahí, pero tienen que cumplir unos estándares. Moldavia, lo mismo. Moldavia vino la presidenta Moldava y nos lo dijo. O sea, nosotros estamos trabajando para poder cumplir los estándares. Queremos, pero somos conscientes de que ahora mismo... Entonces, yo creo que Europa tiene que no sé si es el momento de ampliación. Hay una tentación de ir hacia la ampliación, pero yo creo que es el momento de decidir qué Europa queremos. Es decir, la Europa esa que estamos hablando, la Europa geopolítica, necesita modificaciones, o bien de los tratados, o bien del funcionamiento ordinario. Es decir, la mayoría... la unanimidad a la hora de la política exterior, eso no puede funcionar. Tenemos que ir a mayorías reforzadas, porque si no, no se podrá avanzar. Es decir, ¿por qué? Porque tú no puedes tener decisiones estratégicas que estén bloqueadas por Hungría. Porque el principal problema que tiene la Unión Europea, aparte de su rol a futuro y saber qué quiere, porque lo está definiendo, está cartografiando... Yo a veces es como, no sé, me imagino a Sonda Boy ayer, ¿no? Dice, estás cartografiando lo desconocido, es un poco Star Trek, ¿no? O sea, está lleno de buenas intenciones, de buenos valores, pero es un proyecto muy complejo, muy inestable, que está realmente redefiniéndose permanentemente, ¿no? En función de los acontecimientos. Pero yo creo que todos aquellos que creen en el proyecto de la Unión Europea o en un proyecto de Unión Europea saben que eso pasa por una mayor integración y por una mayor cesión de competencias estatales a decisiones que tienen que tener un respaldo, un soporte legal, un nivel de representación, otro modelo si quieres, pero ese es Europa, o es eso o no será. Porque en el futuro es el nuevo reparto global. Europa necesita, o sea, no hay ningún país europeo que por sí solo pueda enfrentarse a los retos de competir con actores globales. Yo no te digo ni siquiera a un nivel de seguridad, que también, pero para eso está la OTAN, pero a nivel económico, de valores, de derechos, y eso es una necesidad, pero hay riesgos. Los exógenos y los endógenos, los de interior. O sea, cuando ayer nos enteramos de que Rusia había financiado con más de 100 millones de euros, y espérate, a movimientos políticos europeos, ¿tú por qué te piensas que hace eso? Porque no quieren un competidor global. Todos van a intentar debilitar a la Unión Europea, meterán caballos de Troya, troyanos dentro, que camuflados de soberanías nacionales, realmente lo que buscan es dividir la Unión, porque la Unión Europea unida realmente como un actor político, económico y algún día de seguridad y de defensa y militar, sí, queridos amigos, y militar, es un actor global muy potente. Y van a poner todas las zancadillas posibles. Y hay una parte del discurso, tanto de la ultraderecha como de la ultraizquierda, nutrido de antieuropeísmo, que realmente lo que se nutre es de antidemocracias liberales, porque ese es el verdadero enemigo, las democracias liberales, frente a estas autocracias, o como decía hoy el Parlamento Europeo sobre Hungría, estas autocracias parlamentarias, ¿no?
Ese es el reto. El reto es ser un actor global, con valores y principios, que yo creo que es lo que es el ADN europeo. A mí no me gusta hablar de ADN, pero que creo que es el verdadero ADN. Europa tiene valores y principios globales. Le viene desde la Grecia, y desde Grecia, Roma, yo me salto algunas cosas, a esos valores universales, definidos por Europa. Los derechos humanos, lo que entendemos como valores globales, universales, eso es lo que somos. Y eso es que es único. Porque no es que los antepongamos, pero queremos que vayan de la mano. O sea, queremos que Europa sea un actor global sin renunciar a sus derechos y libertades. Sin renunciar a la capacidad de discrepar, de opinar, de pensar diferente, de creer diferente. Que tengas derechos, que el Estado esté a tu servicio y no al revés. Es decir, eso en el mundo está en retroceso y está amenazadísimo. Y eso, para pervivir, necesita de una estructura potente. Porque si no, no sobrevivirá. Y el divide et impera es más viejo que los romanos, que lo acuñaron. Y eso hay que estar muy atento. Y por eso, aunque no viene ahora al caso, creo que es muy importante que vosotros esto lo tengáis en cuenta. Porque estamos en un momento donde no solo hay momentos de transición energética, de digital, no. Algo más básico, que no es metaversico, que es algo que no necesita electricidad, sino que requiere voluntad y convicción, que son los valores. Y el valor principal, o los tres valores principales, que son el de la libertad, el de la igualdad y la fraternidad. Estos a veces tan manoseados y tan poco usados, ¿no? Pero la libertad del individuo, la libertad de opinión, de pensamiento, o sea, eso en el mundo es rarísimo y va en retroceso y no está ganado. Y eso lo dijo ayer von der Leyen muy bien, porque esto sí lo repite mucho y eso tiene razón. Esto se pierde rapidísimo, ¿eh? O sea, la pérdida de las libertades, la involución democrática es rapidísima. Entonces, ojito con esto, porque esto no es un patrimonio que heredaréis. Este es un patrimonio que tenéis que mantener. Bueno, muchas gracias, Jordi. Vamos a dar pie a porque tenemos 2 preguntas más aún en espera. Así que te vamos a pedir si puedes acotar un poco más las respuestas. No. Lo siento, no, ya a esta edad ya no. Vale, bueno, más que nada ¿Para qué te voy a engañar? Ya, también. La sinceridad se agradece. Sí. Más que nada intentamos, bueno, veo que hay más manos por aquí. Bueno, por aquí teníamos 2 pedidas. Entonces pasamos el micro y después vosotras si da tiempo. Lo bueno es que estamos generando interés y nos alegra ver... Y temperatura, calor. No me voy a quitar la corbata por Pedro Sánchez, pero... es broma, Bueno, me la quito, buenas tardes. Buenas tardes, Jordi, muchas gracias por esta intervención. Mi pregunta, de hecho, estaba un poco relacionada con lo que has dicho de Hungría, ¿no? Porque ya ha sido noticia que el Parlamento Europeo ha aprobado esta resolución de condena al régimen iliberal de Hungría. Y entonces, en esa resolución, el Parlamento Europeo instaba a que la Comisión reevaluara el plan económico de Hungría y de esta forma limitar que les llegara los fondos europeos de recuperación, ¿no? Sí, la condicionalidad. Entonces, mi duda era un poco esa, es decir, ¿de verdad piensas que la Comisión Europea va a realizar eso que estáis proponiendo desde el Parlamento Europeo? Porque cuando se propuso lo del famoso artículo 7 y quitar el voto en el Consejo a Hungría, eso se paralizó. Entonces, bueno, era un poco esa mi pregunta, ¿no? ¿Que a dónde va a llevar esta resolución? Mira, no te sabría decir. Yo te puedo definir, intentaré ser más sintético. La Realpolitik está siempre muy denostada, pero es necesaria. Entonces, Hungría es un país que ha tenido ese deslizamiento autocrático. Es una democracia formal, pero ha tenido deslizamiento autocrático. Hasta el punto que en las últimas elecciones se unieron todos contra él, o sea, se unieron todos, hasta partidos de izquierda, con el Jobbik se llaman, ¿no? Los aquellos que eran antigitanos, que también se volvieron contra Orbán y perdieron. Yo creo que
tiene que haber o sea, la condicionalidad tiene que ser un elemento y tiene que ser una amenaza. En general, perdona, no es en la política. En la vida, la amenaza creíble es infalible. Solo te van a respetar aquellos que crean que estás dispuesto a hacer lo que anuncias que vas a hacer llegado un momento. ¿No? Porque si no te acaban tomando el pelo. Esto pasa con los niños pequeños, en las relaciones entre estados y en casi todo en la vida. Cuando uno dice, si haces A, pasará B, si el otro hace A y no pasa B, estás jodido. Entonces, antes de realmente llegar a ese punto, también tienes que darte cuenta en qué contexto estás. Hungría, si te miras el mapa, Hungría es un país que es relevante, primero, porque lo necesitas para determinadas mayorías, y segundo, porque tiene una posición, vamos, muy ambivalente, por ejemplo, con el tema de Rusia. Habéis visto que ha estado siempre un poco o a rebufo o directamente en contra de las decisiones que se han adoptado, y que después tiene una población que ha votado a esa gente. Entonces, que tampoco te la puedes convertir en antieuropeísta. Es un poco como cuando pones sanciones, ¿no?, económicas. Bueno, las sanciones económicas las acaba pagando generalmente la gente, no los líderes. Por eso ahora que la Unión Europea casi nunca pone sanciones económicas, ahora con Rusia sí, pero generalmente pone sanciones a los líderes, porque si no ponen sanciones a Nicaragua y vale, ¿y tú te crees que a Ortega le va a afectar eso? Pero si Ortega saca el oro venezolano en forma irregular y viven del narcotráfico, o sea, le da igual. Entonces, yo creo que Hungría tiene que saber que llegado un momento se le va a aplicar el artículo 7. Pero eso no es tan sencillo. Yo en mi grupo, por ejemplo, los hay que son los de los principios. Y para acabar, esto mis compañeros me han escuchado alguna vez. En la vida, yo en la política, hay dos tipos de arquetipos de personajes que siempre intento alejarme bastante. La gente que solo tiene principios y la gente que solo tiene objetivos. Los de los objetivos, si los conoces, más o menos vas a saber cómo va a reaccionar, ¿no? Porque ¿cuál es su objetivo? O sea, los malos. Pero los que van de puros y santos, lo que todo es, cuidado con estos, porque el mundo no es tan sencillo. Ojalá fuera tan sencillo. O sea, ojalá todo en la vida fuera tan sencillo. Que has destituido el Consejo de Judicial, pues patapum, pues venga, te aplicamos el artículo 7. Pues no, cuidado. Entonces, ¿será necesario? Sí, pero no por Hungría. Porque en general, ahora puede pasar con Suecia. Con Suecia. Ayer teníamos una compañera. Esto se graba, ¿no? No, entonces nada. No, que, ostras, estaba muy preocupadísima. En Suecia. O sea, vosotros sois muy jóvenes, pero para nosotros, Suecia era como los suecos. O sea, eso era la democracia casi pura, ¿no? Y todo eran buenos, ayudaban a la cooperación, mediadores, todo fantástico, multiculturales. Y ahora ha ganado prácticamente un partido de extrema derecha, xenófobo de raíz y de matriz neonazi. Y a veces casi ni neo. Cuidado, entonces el riesgo es real. En Francia, la cuna de la Revolución Francesa, la cuna de los ideales, estos que os he dicho antes, estuvo a punto de ganar el Frente Nacional o Le Pen, o uno de sus últimos avatares. En Italia va a ganar Meloni, que sabes que el fascismo italiano es un poco diferente, sui generis, pero que bueno, tiene un discurso. Entonces todo eso, la Unión Europea tiene un problema, porque lo que la define son esos derechos y libertades. Y entonces todo está amenazado. Entonces hay que ir con cuidado, hay que dar una señal inequívoca que sirva de ejemplo. Y hay que buscar ese momento. Pero entonces hacerlo. Muchas gracias, Jordi. Pasamos al siguiente compañero. Hola, buenas. Yo me llamo Víctor Martínez. Bueno, primero agradecerte la calidez y cercanía. Yo nunca había estado en una de estas charlas y la verdad es que, bueno, me gusta mucho el nivel tan cercano. Yo quería hacerte una pregunta sobre lo que acabas de comentar ahora un poco. Por temas de seguridad nacional, para obtener soberanía energética, ¿no? Que has comentado,
me ha parecido que abogabas un poco a una planificación estratégica estatal o nivel Unión Europea, ¿no? Yo quiero saber, desde una concepción liberal, que es la de tu grupo, ¿cómo se consigue eso? Mira, yo es que lo tengo por aquí anotado porque es que me sorprendió lo que dijo von der Leyen. Dijo, ¿se conocía ese von der Leyen? Dice, vamos a trabajar como reguladores del mercado. ¿Por qué? Porque el mercado hay que regularlo. O sea, el mercado europeo, el mercado europeo eléctrico funcionaba relativamente bien hasta que se ha enfrentado a una situación extraordinaria, como el mercado financiero. Pero llega o sea, si hace 4 años nos llegan a decir lo que hemos hecho durante la pandemia, se había dicho, ¿pero qué estás diciendo? Que nos vamos a quedar en casa casi un mes, no sé qué, que vamos a ir con la mascarilla puesta, que que van a estar los negocios cerrados, que se va a paralizar la economía. Y me ha dicho, imposible. Pero es que nos estamos enfrentando a situaciones que yo no digo que sean únicas en la historia, porque no, han pasado 1000 cosas, pero seguramente nosotros no las hemos vivido. Entonces, estamos viviendo grandes acontecimientos. O sea, aquellos que decían que vivimos un mundo muy aburrido, perdonad, digresión, paréntesis, hay una portada buenísima del Times que era la vuelta de la historia, ¿no? Y se veía un tanque ruso, decías, pues ya está. La historia ha vuelto, y la historia es esto, la historia es o sea, la gente que decía, ay, qué vida, qué aburrido es todo, ¿no? Hay qué tiempos aquellos donde pasaban cosas extraordinarias. Cosas extraordinarias generalmente son malas, ¿no? Porque las buenas la gente no se entera. Acordamos de las cosas más chunguísimas. Y nuestra generación, los últimos 30, 40 años no habíamos vivido ninguna tan bestia, ¿no? Bueno, a lo que vamos. Pues entonces hay que tomar medidas extraordinarias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo del gas. Lo del gas está definido para que para que la gente invirtiera en ciclo combinado para en un momento determinado poder suplir, ¿no? Y eso, pues más o menos, con un gas de precio razonable, pagabas un poquito más de kilovatio, todo el mundo se beneficiaba, jijijaja. Pero claro, cuando tú de repente tienes lo último que entra así, y todo se paga así, dices, hostia, pero es que vale esto. ¿Por qué? Pues porque te lo están vendiendo a ese precio, no porque lo valga, pero hay más demanda, por lo tanto, pues los productores lo suben y tú tienes que pagar. Y además los rusos no te están suministrando y no tienes alternativa y tienes que comprar el gas licuado. Bueno, pues entonces eso que había críticas y tal, y cada país pues hacía lo suyo, pues eso no funciona. Entonces eso hay que regularlo. Y eso además está beneficiando a empresas que de repente les ha caído. Entonces, oye, yo no quiero ser intervencionista, pero es que llega un momento en la vida que, oye, ¿y quién interviene a las familias? Porque nosotros tenemos que pensar por un mercado dinámico que sea capaz. Pero ¿está siendo eficiente el mercado? Ahora sí está siendo eficiente. Pero está siendo eficiente con una regulación que maximiza unos beneficios en contra de unos ciudadanos que tienen que pagar un precio que les afecta a su día a día. Entonces, como gobernantes, tienes que decir, no, esto no puede ser. Transitoriamente tenemos que hacer una hiperregulación para intentar que eso no pase. ¿Eso cómo se casa? Bueno, una cosa es ser liberal, pero yo soy liberal, pero yo respondo ante unos ciudadanos, ¿eh? Y el mercado esto no lo regula, ¿eh? ¿O qué reguló la crisis financiera? ¿Sí? No. ¿No es verdad? ¿Dónde estaban aquellos los adamesmitianos, lo de la mano invisible? Macho, se giraron todos a la Reserva Federal, al Banco Central Europeo diciendo, oye, a ver si hacéis algo. Y te he dicho, pues mira, ahora no voy a hacer nada, oye. ¿Pero qué pasa? Que eso no les afectaba solo a ellos, porque generalmente a ellos no les afectaba. ¿A quién afectaba? A la gente que tenía sus hipotecas, a la gente que tenía sus ahorros, a la gente que tenía sus inversiones en bolsa, a la gente que Porque a ellos no, porque sus bonus los seguían cobrando. Pues si cobraban los bonus cuando estaba todo cayendo, pero vamos, así. Entonces, claro, es injusto. Sí, ¿por qué? Pues porque es too big to fall. Y casi todo es too big to fall. Y se benefician de eso. Pues bueno, ¿qué pasa? Pero ahora sois demasiado grandes, pero lo que no vamos a dejar caer es a la gente. Ojo, ¿eh? Sin que eso se pueda leer como un intervencionismo estatal, digamos, con la voluntad de condicionar el libre mercado. Pero fíjate lo que dijo von der Leyen. Esto es un social y de mercado. Economía social y de mercado. Que esto hay que leerse también la Constitución. Modelo de economía social y de mercado. Pero social también, ¿eh? Y siempre hablamos del mercado. Pero social, cuidado. Esta es mi almita socialdemócrata que todavía tengo por ahí.
Social también. La gente también, la pobre, no tiene culpa. O sea, que mis padres no ponían este verano el ventilador. Y decía, pero hombre, por favor. No, pero, perdona, ¿puedo hacer Claro, otra pregunta? si tú cobras 700 y pico euros al Muy mes rápida. y de repente estás pagando, Vale. pues dices, ostras, ¿qué hacemos con esto? Sí. ¿Pensamos en ¿Puedes- Iberdrola? Puedes hacer una pregunta rápida a las que teníais. Habéis pedido también turno. Intentaremos pasar al último bloque, que es el bloque de juventud. Adiós, guapísima. Y Nos vemos después luego. tendréis el tiempo que queráis quedaros con él, preguntad todas las preguntas que tengáis pendientes, ¿de acuerdo? Pues Sí, porque no tengo familia y mi vida es muy triste y puedo estar el rato no- que queráis. obviamente no todo el tiempo del mundo, pero sí que todo no, el tiempo que tú no, dispongas. No, es broma, esto no era broma, mi vida es muy triste. O sea, no. Sí, para acabar, me ha quedado muy claro, y bueno, creo que a todos, ¿no? Que en tiempo de crisis la parte social queda reforzada, pero mi pregunta es un poco, ¿y cuando las cosas van bien, por qué no atendemos con los mismos ojos a lo social hacia las personas que están más desfavorecidas? ¿Por qué dejamos que prevalezca el mercado, entonces? Bueno, ese es un debate que nos daría para no sé, no llegaremos a un acuerdo, porque hay posiciones legítimas de un mercado más regulado, un mercado. O sea, yo creo creo en los mecanismos de redistribución, creo en las políticas públicas, pero también creo en un mercado que sea capaz de generar riqueza. Y por eso que esto vosotros no lo sabréis, ¿no? Pero había un socialista muy famoso que decía, yo soy socialista fuerte liberal. Y yo a veces digo, yo soy liberal o fuerte socialista. Porque para realmente tener políticas públicas de reparto tienes que tener una capacidad de generar riqueza. Entonces, yo creo en el mercado y creo en la libertad de mercado, incluso en el libre mercado, pero dentro de un marco de políticas de redistribución, de capacidad fiscal o de esfuerzo fiscal, que sea capaz de buscar no una armonización, pero sí unos mecanismos no de igualación, pero sí un poco de equidad, ¿no? En general. Ese es mi modelo de sociedad. ¿Por qué? Pues probablemente porque yo vengo de una familia pues obrera y pues yo tengo una sensibilidad social, pues probablemente por origen. Y a que le guste bien, pero a que no también. O sea, yo esto no. Pero yo nunca he visto a la gente, a los empresarios con un bombín y un puro, y todos malísimos y que Amancio Ortega es horrible y esas chuminadas, porque esto al final, yo siempre digo, es que ese es el ejemplo de no haber pencado en tu vida, de no haber levantado una persiana, de no haber pagado una nómina, de no haberte estrellado, de nada. Esto es hablar de algo que no sabes. Y yo en general creo en la vida tienes que hablar o de lo que has vivido desde la experiencia personal o de lo que sabes. Había una pregunta por aquí que era no sé qué de los jóvenes que os iba a decir. Sí. No tengo ni idea qué es esto. Porque no sé. No me dedico a los jóvenes en Europa. ¿Vale? Pero ostras, no sé, yo creo en una sociedad donde la gente tenga una igualdad de oportunidades y para eso la educación es clave y para eso la educación pública es clave. Y por eso algunas de las posiciones que tenemos nosotros como partido van en esa línea. Y yo creo en eso. O sea, yo he estado en Estados Unidos, he ido a Estados Unidos, no sé, este año he hecho 10.000 kilómetros, pero habré hecho en Estados Unidos, no sé, 60.000 o 70.000. O sea, me conozco Estados Unidos muy bien. Me ha sorprendido muchísimo este año, porque cuando sales de las costas, que ahí también hay zonas marginales, transitas por el país, ves una clase media muy empobrecida, con problemas de salud obvios, porque tiene un sistema sanitario horrible, donde la gente no se puede pagar la salud. Y muchos ni siquiera los que tienen un trabajo normal, porque hay muchas excepciones. Estamos en un país donde si algo tenemos que tener en el altar es la sanidad pública, a pesar de todo. Pero eso es un mecanismo de equidad social extraordinario, que a veces no lo ponderamos. Educación, sanidad, es el núcleo de la igualdad de oportunidades. Y después una economía que genere, que no limite a la gente su capacidad de emprender. Eso para mí es clave también. Y de equivocarse. Y que sea realmente una sociedad abierta, donde la competencia sea real. Porque si no, no es verdad. Si no, estamos con los del IBEX, con no sé qué, las grandes empresas, los que vienen de la administración pública, que drenan recursos y que, sobre todo, impiden que aquellos que quieran puedan, ¿no? Bueno, pues entonces, yo creo que no es contradictorio con una regulación del mercado en momentos extraordinarios, con después una libertad de mercado que sea capaz de generar beneficios y riqueza.
Muchísimas gracias por los comentarios. Vamos a introducir rápidamente el último bloque. Nos está encantando el debate y vemos que está siendo extenso. Y el último bloque era uno que, pues, básicamente, podemos ver aquí un gran grupo de jóvenes, es la juventud y Europa. Y es un tema que nos preocupa principalmente a la gente que está ya aquí dentro, porque son gente interesada en Europa y en nuestro futuro. Y así, para introducir el tópico, nos preguntábamos ahora mismo cómo se está tratando la juventud dentro de la Comisión, del Parlamento, dentro de las instituciones europeas, si hay planes, cómo también podemos aumentar esta participación, porque aquí nosotros, desde nuestras organizaciones, sí que somos los principales impulsores. Intentamos, pues, a través de los Europe After Work, distintas actividades, pero aún así vemos que hay mucha gente, pues, o no tiene la información, y nos interesa saber, pues, desde las instituciones cómo se está trabajando y también coger este feedback y poder hacer nosotros, pues, básicamente este feedback para nuestros grupos. Bueno, la verdad es que antes de empezar, o sea, a mí no me gusta hablar de los jóvenes porque yo ya no lo soy. Entonces, yo recuerdo mi juventud, pero es un estado transitorio, o sea, es como... Se pasa, ¿eh? O sea, no os preocupéis que se cura. Para mal, ¿eh? Se pasa rápido y es transitorio. Bueno, entonces me molesta mucho. A mí cuando era joven siempre me molestaba que la gente de más edad hablaba de nosotros. Y yo decía, bueno, pues tendré que hablar yo de mí, ¿no? Es que siempre que están... Los que no lo son hablan de algo que ya han perdido, que añoran o les da rabia, ¿no? Es una cosa ambivalente, ¿no? Entonces, intento siempre huir de eso. En cuanto a la Unión Europea, sí que es cierto, yo no sé si es una forma retórica, pero habla mucho de los jóvenes. Y los tiene en consideración. De hecho, von der Leyen habló en varias ocasiones de los jóvenes. Pero de una forma diferente a cuando se habla en el Parlamento Nacional. De una forma más inclusiva, como tenemos que garantizar ese futuro para los jóvenes, pero siempre como intentando que formen parte de esto, ¿no? O sea, Europa tiene que ser joven, o sea, Europa se tiene que nutrir de la gente joven porque su impulso requiere de ese impulso de la juventud. Y de esa forma de entender la realidad que es diferente a la gente que tiene más edad, que no es que sea ni mejor ni peor, pero es contemporánea. O sea, nosotros hay cosas que ya no entendemos, y fíjate que nosotros más o menos hemos vivido una transición, no somos nativos digitales, pero ya hemos vivido, y de alguna forma tenemos muchos referentes, muchos códigos, pero no entendemos una parte de la realidad que está transformando lo que somos, ¿no? Entonces, la Unión Europea sí que tiene políticas específicas, sí que de una forma transversal en todo el marco legislativo siempre se habla de los jóvenes. Hay cosas que siempre están bien, que no son tópicos, pero siempre se habla de discapacidad, no sé qué. O sea, recorre todas las políticas de una forma transversal el ángulo joven, ¿no? Se habla de empleo, se habla de formación, se habla de skills digitales, no sé qué. Siempre está ahí lo joven. ¿Suficiente? Pues no, pero ponemos lo de antes, pues porque no permea, ¿no? Pero sí lo hay. Y después hay estrategias concretas, ¿no?, de acercamiento de los jóvenes al marco constitucional. Que yo creo que esto es una buena correa de transmisión y que el Parlamento Europeo aquí hace ese trabajo estupendo, que a lo mejor permea poco, pero no por una falta, sino porque a lo mejor hay veces hay falta de capilaridad también, ¿no? O sea, a veces tú tienes una arteria y tienes una vena, pero si no tienes capilares es difícil llegar, ¿no? Entonces, yo en ese sentido lo veo bien. Lo otro que vas a preguntar, ¿qué tienen que hacer los jóvenes? Pues lo que tienen que hacer siempre en la vida, si quieren transformar su realidad, es comprometerse, ensuciarse. Porque la vida es ensuciarse. Entonces, si uno quiere cambiarla y transformarla, se tiene que ensuciar. Si quiere filosofar, pues fantástico. Pero si quiere cambiarla, es ensuciar. Y eso significa participar de la política, de las estructuras de representación política, que son los partidos, o de la sociedad civil, o de las... Ya está, así que no hay mucho más. Y después ejerciendo el derecho a voto, obviamente, como ciudadano, ¿no? Y haciendo algo que para mí siempre es clave. Mira, yo en esta vida siempre digo... Al final, uno tiene que hacer lo que dependa, o sea, lo que depende de uno. O sea, al final, hay cosas que dependen de uno. Porque siempre te dicen, es que no sé qué, es que no me informan. Pues mueve el culo, infórmate tú, tío. O sea, estamos que no me llega. Pues será porque no hay sitios como llega a informarte. O sea, ¿ahora qué pasa? No hay un déficit de información. Hay una...
exceso de información, pero si uno tiene la voluntad de, lo encuentra y se informa. Entonces, para ser un ciudadano general, un ciudadano es una cosa muy seria. Es un derecho, pero serlo es una cosa muy seria. La política viene de politikos. Politikos es ciudadano en griego. Es el ciudadano comprometido. Porque uno no es uno si no es en sociedad. O sea, y eso es compromiso. Y eso es aceptar el compromiso, el esfuerzo y el sacrificio para participar del debate y para transformar directamente. Entonces, yo, personalmente, desde mi experiencia personal, desde que tengo 17 años estoy en lo político, no en la política, en lo político, yo os impelo a que lo hagáis. Porque no es lo que merezca la pena, sino que es necesario. Y no os diré la bobada de que si no hacéis políticas, la harán por vosotros, porque aunque hagáis políticas, otros la harán por vosotros. Eso es así. Pero podréis decir, yo he hecho lo que me corresponde como ciudadano, ¿no? En la Grecia antigua era pues quien podía pagárselo, porque los ciudadanos no eran todos, era ser un hoplita y salir a defender tus derechos, porque salían a defender sus derechos de ciudadanos, su ciudad, salían ahí, dejaban de cultivar y llegaba el verano, se cogían el escudo, el casco, la lanza, se ponían las grebas y se iban a defender su ciudad cuando estaba atacado. Lo que están haciendo los ucranianos ahora, que es defender su libertad. Y hay veces que hay que coger un fusil, y hay veces que coger un bolígrafo, y hay veces que hay que dedicarle tiempo. Y eso nos convierte en ciudadanos. Yo creo que merece la pena poder decir, yo soy un ciudadano. Pero bueno. Muchas gracias, Jordi. La reflexión creo que es muy buena, nos ha interpelado a todos, sobre todo teniendo en cuenta la gran participación joven que hemos conseguido tener reunida hoy aquí. Entonces vamos a dar paso a las preguntas de los compañeros. Si queréis podemos recuperar a las que antes habíais pedido turno, si aún queréis mantener vuestras preguntas, y si no podemos dar paso a nuevas preguntas. Sí, levantad. Sí, vale. Un poco iba recuperando el tema de la integración europea y de los Balcanes del Sur, los nuevos países que quieren incorporarse a la Unión Europea. Hablabas de ese pragmatismo, de que hay veces que hay que tener un poco una visión global. Estos países, cuando ven el proyecto europeo, y ven esos valores, que von der Leyen, no sé, en el bingo de políticos salió lo del tema de los valores como 150.000 veces. Y cuando ven que la Unión Europea realmente lo que hace es decir, no cumplís los requisitos, no los cumplís, entonces no tenéis ni siquiera el estatus de candidato. Cuando esa gente de Bosnia, de Moldavia, realmente llega el invierno y verán que la Unión Europea les da la espalda económica y políticamente, y Rusia, que ya no solo tiene cierta influencia histórica en la región, sino que tiene gas, ¿realmente eso va a ayudar al proceso de integración europea? Y no solo eso, sino la difusión de los valores de la Unión Europea. Yo te podía hacer una pregunta al revés, pero sería trampa porque el que pregunta eres tú y no yo, pero meter un país que no cumple... No te voy a decir ya sino que rechaza los principios y los valores que define la Unión Europea porque quiere el dinero europeo para los fondos. ¿Tú crees que eso es...? No, tiene una respuesta fácil. No, quiero decirte, no, es que ese es el tema. Entonces, ¿cómo hacerlo? Y por eso yo creo que lo de la comunidad política europea va como una especie de proceso, o sea, de paraguas que permita una participación en los debates políticos, en la estructura económica, que sea un mecanismo de integración con un paraguas de comunidad política como paso previo o como interín entre ser un país tercero y un país miembro. O sea, y repito, porque si la Unión Europea fuera solo un mercado económico, no habría ningún problema. Es decir, el problema es que hemos construido una Unión Europea que ya no es el mercado común europeo. Entonces, su naturaleza es una naturaleza de democracia liberal, de respeto al imperio de la ley y a los derechos fundamentales.
Entonces, cuando tú ves un Estado que es un Estado corrupto, o sea, que es un narcoestado, ¿no? Es un Estado mafioso, hombre, puedes integrarlo, pero te va a generar porque esos estados con la estructura actual van a tener el mismo derecho de veto que puede tener Alemania. Entonces, claro, dices, oye, cuidado con esto, porque se está poniendo en riesgo las libertades europeas. Entonces, repito, sería todo más fácil si esto fuera un mercado económico, integrado. Pues en el fondo, oye. Pero claro, esto no. Entonces, hay que ser capaz de establecer unos mecanismos con unos hitos claros de cumplimiento, con unas obligaciones claras, evaluables, transparentes, que permitan saber cuándo vas a llegar y cuál es y por qué no estás llegando. Pero seguramente habrá veces que eso lo aprovecharán terceros, claro, obviamente. Pero es que la Unión Europea tiene que ser capaz de eso, pues de jugar con esos equilibrios que son muy, muy complejos, pero que también hay que velar por que se mantenga la propia naturaleza de la Unión, porque ya dentro de los 27 ya hay riesgos. Entonces, Visegrado, por ejemplo, era un riesgo muy potente. Ya no era un país o dos, ya era muchos en frontera. O sea, Polonia, vamos a estar hablando de Hungría, pero tenemos a Polonia. Ahora, Polonia ha sido un estado clave y va a ser un estado clave. Tenemos algunos de los... Entonces, yo creo que es un debate que a mí, no es que se me escape, pero creo que tenemos muchos problemas internos y que tenemos que ser muy cuidadosos en los procesos de ampliación para que sean digeribles y para que consigamos lo que queremos, que es proyectar los valores, derechos y prosperidad en esos países. Porque si no, entonces se genera un intereuropeísmo, porque la gente entonces dice, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Para qué quiero ser Europa? ¿Europa de qué me sirve? ¿No? No te sé responder con más claridad. Mil gracias por la respuesta. No hay una solución fácil tampoco. No, Así que... pero bueno, la pregunta es muy interesante. Porque este juego geopolítico podría estar uno tentado de incorporar a Serbia mañana, ¿no? Para sacarla de la esfera rusa, pero claro, después te mira las declaraciones del gobierno serbio y la movilización de una parte importante de la población serbia, y aunque hay una parte muy importante de la población pro-europea en Serbia, pero hay unos equilibrios muy complejos, no la hay. ¿verdad? Entonces, no es fácil. Bueno, desgraciadamente por razón de tiempo deberemos acabar aquí. Hemos visto que siguen levantándose manos, eso quiere decir que se ha generado un debate real, que es justamente lo que queríamos generar con este acto. Por mí no, ¿eh? Bueno, es por organización. A mí no me importa. Pero bueno, supongo que también si quieren acercarse pueden hablar contigo. Perfecto, sí. Pues, Así que os animamos a hacerlo y muchas gracias a todos por asistir de parte de Debat y de Equipo Europa. Muchísimas gracias.